Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio del curso de lenguaje. El día de hoy abordaremos la temática que se relaciona con el género descriptivo y argumentativo. Pasemos a nuestra primera diapositiva. La secuencia descriptiva. Es importante que tengamos claro y que tengamos pendiente que la secuencia descriptiva es muy útil en cualquier tipo de texto que nosotros vayamos a desarrollar. Como nosotros decíamos anteriormente, no hay textos puros. Los textos se entremezclan unos con otros. Por algún momento una narración incluye una descripción. La descripción en general es útil en cualquier tipo de texto, nos sirve de apoyo. En muchos momentos nosotros necesitamos plantear descripciones para que los lectores, las personas que están leyendo lo que nosotros escribimos, se logren situar, se logren imaginar realmente el contexto, la situación, el objeto, a las personas que nosotros estamos describiendo. Se trata de una secuencia textual muy útil para todo tipo de texto, ya que la necesidad de describir se presenta permanentemente. Este tipo de secuencia nos ayuda a guiar la mirada de nuestros receptores o lectores por las características de un objeto o un lugar. Ustedes no me negarán que cuando alguien nos hace alguna descripción muy vívida, muy real, con muchos detalles, en verdad es como si mentalmente nuestra mirada estuviera recorriendo ese objeto. Nosotros llegamos a recorrer ese objeto con nuestra mirada mental hasta el punto de llegar a conocerlo casi como si lo hubiéramos visto. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Las fases de la secuencia descriptiva. Como toda secuencia textual, la secuencia descriptiva también se divide en diferentes fases. Cada una de estas fases tiene una diferente intención, tiene una diferente finalidad. En la fase inicial, por ejemplo, nosotros presentamos el objeto que nosotros vamos a describir y en la fase de aspectualización vamos planteando todos sus detalles y en la de relación hacemos alguna comparación. Vamos a verlo aquí muy breve y luego paso por paso. Si nosotros fuéramos a hacer una descripción de este paisaje, pero no vamos a describir absolutamente todo el paisaje, tal vez lo que vamos a describir va a ser, imagínense que se trata de una descripción útil para un negocio, para un comercio, que lo que hace es vender sillas. Entonces, el objeto que yo voy a describir ni siquiera va a ser ese atardecer tan hermoso, sino que tal vez van a ser las sillas. En la fase inicial yo planteo que voy a realizar la descripción de las sillas. En la de aspectualización me enfoco en dar un montón de aspectos sobre los puntos que me parecen importantes que las personas conozcan acerca de esas sillas. Y en la fase de relación podría comparar, por ejemplo, a una silla con otra. Vamos a ver, pasemos ahora, veámoslo más despacito. No vayan a creer que así de rápido se va a quedar. Veamos, fase inicial. Es el momento en que se presenta el tema que será objeto de descripción. Por ejemplo, acá tenemos un tema que se llama los animales salvajes. Tenemos dos puntos importantes acá. Podemos tomar el tema desde el título mismo. En el título mismo podemos nosotros abordar el tema o también podemos presentar nuestro objeto de descripción en el primer párrafo o en ambos, porque también es posible. Si nosotros vemos en este punto, el título de esta lectura se llama Los animales salvajes. En el primer párrafo se toma también los animales salvajes. En este ejemplo que nosotros ponemos acá, únicamente donde puntualizamos el objeto de descripción
en su fase inicial, nos damos cuenta que está en ambos. Lo podemos encontrar tanto en el título como en el primer párrafo. Para eso nos es útil. La persona que nos está, que está leyendo lo que nosotros escribimos o que nos está escuchando, va a poder prestar más atención, va a poder imaginarse mejor si desde el principio sabe qué es lo que estoy describiendo. Pasemos entonces a la segunda diapositiva, a la siguiente diapositiva, perdón, que es la fase de aspectualización. Aquí es como que con una pequeña lupa nosotros vamos a ver cada una de las características del objeto que estamos describiendo. Todos los aspectos o características que le puedan dar mayor riqueza a nuestra descripción y obviamente que sí sean parte del objeto descrito, nosotros las vamos a incluir en esta parte de aspectualización. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer muy bien una fase de aspectualización? En primer lugar, necesitamos nosotros mismos tener claro el objeto que vamos a describir, nosotros mismos verlo críticamente, nosotros mismos tomar esa lupa imaginaria para ver cada una de sus características. Para su redacción es importante que las escribamos primero en una lista y luego vayamos dándole cuerpo, ya con la forma, con el resto de palabras que vamos a utilizar, vayamos insertándolas una a una. Es parte muy importante la fase de aspectualización y debe hacerse de la manera más detallada posible, siempre que tomemos en cuenta no aburrir al lector. O sea, nosotros vamos a hacer una descripción de una persona, por ejemplo, a manera que el lector pueda imaginársela, pueda llegarla a conformar en su mente. Nosotros estamos escribiendo un cuento y vamos a describir de manera muy detallada a nuestro personaje principal. Pero tampoco nos vamos a pasar 5 páginas describiendo su sombrero, porque entonces ya la persona que va a leer se va a aburrir solo del sombrero y cuándo vamos a llegar a lo demás. Hay un tipo de escritura que usa muchísimos detalles y que para muchos lectores es muy agradable leer. A mí particularmente me gusta mucho este tipo de escritura. Se usa en la literatura y se llama, es el estilo barroco. Si ustedes bien se recuerdan o han escuchado cuando van a la antigua Guatemala y ven todas esas, todos esos bellísimos edificios, todas las edificaciones, las columnas de las iglesias, con todos esos adornos, ese es estilo barroco. Se usa también con la literatura y es de la misma época y muchos escritores lo siguen utilizando porque es un estilo muy adornado, tanto en la literatura como en la arquitectura. Entonces ese estilo barroco pues sí se tomará mucho tiempo para las descripciones, pero de cualquier manera la hacen de una forma que llega a ser interesante. Esa forma de escritura barroca, aunque sea que se tarden mucho tiempo con cada detalle, lo plantean de una forma agradable, interesante, que va haciendo al lector queriendo saber qué más tiene todo, qué más van a describir, qué más características tienen. Entonces, nosotros debemos intentar hacer detalladamente nuestras descripciones, pero buscar que no sean aburridas. Recuerden que es muy importante si nosotros vamos a hacer un texto para que lo lean otras personas, nosotros podríamos tomar algunos consejos en cuenta primero. Y si estamos haciendo una descripción con muchísimas características y luego vamos con otra y con otra, podríamos, ¿por qué no?, pedir favor a alguien que leyera qué tan detallado está y si le parece agradable, si no le parece aburrido. Lo importante aquí es que en la fase de aspectualización es la que aprovechamos para incluir todos aquellos detalles que el objeto que estamos describiendo tiene. Continuemos ahora. Pasemos a la fase de relación. ¿Qué quiere decir relación? Quiere decir ver
cómo se relaciona un objeto y otro. Lo vamos a comparar. Vamos a hacer una comparación. Muchas veces nosotros narramos, dentro de la narración vamos a incluir una descripción y esa descripción tal vez podría ser que no estemos tan seguros si la persona, el lector o quien nos está escuchando, le quedó realmente claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos otro objeto similar y le decimos, bueno, es esto y esto que se parece a tal otra cosa, ¿verdad? En ese momento ya, si a mí me dicen, bueno, es una niña alta, delgadita, morena, de pelo liso, con los ojos un poquito rasgados, que tiene un lunar acá, los dientes de enfrente los tiene un poquito separados, normalmente se peina con colitas, que se parece a la hija de tu hermana. Para mí va a ser muchísimo más fácil imaginarla y conceptualizar a la persona que me están describiendo. Entonces, por eso vemos aquí la importancia de la fase de relación. Normalmente, al hacer descripciones, realizamos también una comparación final. A este punto es a lo que se refiere la fase de relación, a esta comparación final, en la cual indicamos la semejanza de los objetos que describimos. Nosotros tomamos ahí la semejanza de los objetos que describimos con otros objetos que sabemos que se le parecen y que sabemos que nuestro lector conoce. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos acá, como siempre, en nuestro folletito que acompaña a esta presentación, tenemos un ejercicio. Tenemos la lectura que se llama La Vía de San Juan. Esta ya la tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, dividida en fase inicial, fase de aspectualización y fase de relación. Veamos qué dice, la Vía de San Juan. La Vía de San Juan bien puede ser comparada con muchas ciudades grandes, incluso en tabernas y casas de mujeres no les queda debiendo nada si no se utiliza no les queda debiendo nada, sino que quizá le deben. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos en la fase inicial la presentación en primera instancia, tanto en el título como en el primer párrafo, encontramos que se presenta el objeto que se va a describir, que es la Vía de San Juan. Entonces vemos, es nuestra fase inicial del ejemplo y cumple con los requisitos. En ambos puntos presenta cuál va a ser el objeto de descripción. La fase de aspectualización. En la calle derecha, por ejemplo, hasta las piedras de la calzada parecen alborotadas con la agitación de decenas de tiendas de artesanías, farmacias, tiendas de abarrotes, almacenes. Mujeres del altiplano, damas de sombreros floridos, caballeros en trajes de gala, carruajes y monturas vistosamente enajedrezadas. Ya en el descenso a la parte baja del pueblo, el movimiento no es de la misma especie. Y la gama gigante que oculta la entrada da testimonio todo el día del paso de hombres de respeto, cubiertos con 1000 cautelas en dirección a las casas públicas o algún encuentro galante en una casa de citas, en los cuartos que las celestinas alquilan y cambian por favores. Vemos aquí que hay muchos aspectos de la Villa de San Juan. Podemos encontrar que habla en primer lugar de dos calles, de la calle derecha
y A del descenso. Habla también de todas las tiendas que tienen. Habla también de las calles que están alborotadas, incluso de las piedras, donde hay ventas de artesanías, farmacias, ventas de abarrotes, almacenes. Habla de las personas también que pasan por la vía de San Juan, de las mujeres del altiplano. Habla de los hombres que respetados, que con 1000 cautelas y muy cubiertos van a las casas de citas, van a las casas de mujeres públicas, o sea, nos da una sinfín, un gran número de puntos precisos que nosotros nos podemos imaginar claramente que están en este pueblo. Y en la fase de relación nos enseña, nos dice que se parece a cualquier otro pueblo. Entonces, si nosotros nos recordamos, si hemos ido en algún momento al interior, si vemos cómo también están los parques, las ventas, y luego va bajando, hay lugares donde ya hay bares, tiendas, todo va teniendo, todos los pueblos, todas las ciudades tienen una parte más bonita, más interesante, donde va la gente a los paseos, y otra parte donde ya va degradándose, donde ya va siendo como que lugares de un poco de más de vicios, donde ya no es tan agradable el ver el paisaje. Entonces, esta comparación que nos hace acá, esta fase de relación, es una fase de relación bastante general, porque nos lleva a pensar en que cualquiera es así, debido a que no presenta singularidad especial. Vemos aquí, entonces logramos encontrar aquí nuestros 3 puntos. Y aquí está la tarea. Dice, bueno, que aquí va a encontrar usted, va a encontrar la lectura que ya hicimos anteriormente, que corresponde a una descripción, y que en las líneas de abajo usted divida en las 3 utilizando el espacio para cada una. Pues esto nosotros ya lo hicimos acá, pero vale la pena que lo pasen por escrito ustedes haciendo un pequeño resumen de cada una de las 3 fases que presenta la descripción anterior. Y vemos a continuación. A continuación está la lectura, porque nosotros hicimos la descripción de esta. Esta fue el objeto, esta de la vía de San Juan fue objeto de la explicación que por mi parte yo diera para ustedes. Acá tenemos nuestro ejercicio, este ejercicio que dice que a continuación encontrará un fragmento. A continuación encontrará un fragmento de una novela del argentino Manuel Mujica, que se llama Don Galdós de Buenos Aires. Entonces aquí en este fragmento ustedes ya lo deben leer por su cuenta y escribir cada una de las fases. Pasemos. No se preocupen, lo tienen ustedes también por escrito en su folleto, y también está acá. Dice: Doña Usaeda de Rivera Maldonado y Bracamonte Anaya era baja, rechoncha, abigotada. Ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían más que el albayarde y el solimán del afeite con que se blanqueaba por simular melancolías. Gastaba 2 parches oscuros adheridos a las sienes, y que fingían medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles, maliciosos. Sabía dilatarlos duramente o desmayarlos con recato, o levantarlos con disimulo. Caminaba contoneando las imposibles caderas, y era fácil al verla asociar su estampa achaparrada con la de ciertos palmípedos domésticos. En este punto yo creo que para que quede claro, para que quede clara la descripción, ustedes deben también buscar en el diccionario antes de hacer su ejercicio que se presenta en esta página. Antes de hacer esta página,
antes de hacer esta página, ustedes deben buscar en su diccionario claramente todas las palabras que no conozcan de este fragmento de esta novela. Pasamos ahora a otro tipo de secuencia. Encontramos la secuencia argumentativa. La secuencia argumentativa en general es utilizada cuando queremos que el receptor opine como nosotros. Cuando nosotros estamos con el deseo de convencer a alguien que piense como nosotros pensamos, nosotros utilizamos la secuencia argumentativa. En situaciones en las cuales hay algún punto de controversia, hay situaciones muy claras en las que todos o la mayoría pensamos bastante similar y que si no piensan similar otras personas tampoco nos afecta, pero hay puntos, hay momentos en los que hay alguna controversia y para eso nos es útil la secuencia argumentativa. Les va a servir mucho porque sirve para convencer. Se basa en dos puntos muy importantes que son los argumentos y los contraargumentos. Cuando la argumentación se hace de manera oral, corresponde a un debate. El texto argumentativo lo utilizamos por escrito. Continuemos. Los contraargumentos y los argumentos. Vamos a ver en qué consiste esto. En primer lugar, es muy importante que tomemos en cuenta que la argumentación la utilizamos cotidianamente. Diariamente nosotros estamos, sin que nos demos cuenta, argumentando o debatiendo con alguien. Si queremos convencer a alguien que vayamos al cine, no, que quiere que vayamos al teatro, que vayamos... Nosotros utilizamos el texto argumentativo cuando en nuestro trabajo, con la familia y en cualquier espacio en el que nos interrelacionemos con otras personas, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Cuando estamos en grupo de amigos, por ejemplo, y queremos definir alguna actividad que vamos a hacer, utilizamos el texto argumentativo para convencerles, porque yo quiero que todos hagan lo que yo quiero hacer. Presentamos nuestros argumentos, definitivamente muy bien razonados. Los argumentos son razonamientos válidos a favor de nuestro punto de vista, para así lograr la finalidad de la argumentación. ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? Convencer al otro. Esa es nuestra verdadera finalidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el otro, a su vez, presentará sus propios argumentos porque él también tiene esa finalidad, pero para nosotros, lo que él quiere es convencernos a nosotros que nosotros pensemos como él piensa. Entonces, el otro va a empezar a fortalecer sus propios argumentos para convencernos. Esos argumentos que otra persona piensa para convencerme a mí ya no se llaman argumentos, sino para mí son contraargumentos, porque están en contra de lo que yo pienso. Entonces vemos aquí claramente las dos posturas, sus contraargumentos y mis argumentos. Entonces los tenemos acá, las partes que definen al texto argumentativo son contraargumentos y argumentos. Los míos son argumentos y los del otro son contraargumentos. Un punto muy importante era lo que hablábamos anteriormente. Los argumentos para que sean válidos tienen que ser razonados. Yo no puedo decirles a mis amigos, por ejemplo,
vamos al cine a ver la película que yo quiero y tienen que venir ustedes a ver la película que quiero yo, porque si no, me voy a poner a llorar, porque ese no va a ser un argumento válido. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, un argumento válido, vamos al cine a ver la película que yo quiero porque esa tienen más tiempo de estarla dando, entonces lo más probable es que ya la van a quitar. La que ustedes quieren ver es un estreno, entonces va a durar mucho más tiempo. Además, los estrenos son más caros y podemos verlo después. Vemos ahora esta, gastamos menos y dentro de algún tiempo, cuando podamos salir nuevamente, vemos la que ustedes quieren y también vamos a gastar menos de lo que nos costaría esa entrada ahora. Podrían ser esos argumentos válidos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. La argumentación por escrito. Cuando vamos a utilizar la secuencia argumentativa de manera escrita, debemos tener en cuenta, debemos tener muy claro cuáles serían los argumentos que las otras personas utilizarían en nuestra contra. Esto es muy importante. Vemos aquí lo que diríamos una lista. Para hacer un texto argumentativo escrito haríamos una lista de pros y contras. Los pros, que es con lo que nosotros estamos de acuerdo, para nosotros constituyen como nuestros argumentos. Y debemos tomar en cuenta todos los contras, que serían nuestros contraargumentos. Todos esos contras que nuestros receptores o nuestros lectores, en este caso porque estamos hablando de la argumentación por escrito, todos sus argumentos, todas las cosas que ellos podrían objetar en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué esto es importante? Necesitamos, en primer lugar, analizarlos y refutarlos razonablemente, confrontarlos con nuestros propios argumentos, porque así a la hora de escribir los tomamos en cuenta y podemos convencer más fácilmente a las personas que lean si se dan cuenta que su punto de vista también está siendo tomado en cuenta. Continuemos. Vamos a ver, veamos, aquí nos va a quedar más claro. Las fases de la secuencia argumentativa. Tenemos, en primer lugar, la introducción. En segundo lugar, la fase de argumentos. La fase de argumentos, conclusión y fase de contraargumentos. En este punto hay algo muy importante. Nosotros estas partes las podemos ir jugando de diferentes maneras. Los argumentos y los contraargumentos, por lo menos. Nosotros vamos a presentar una fase de argumentos con su conclusión, pero también vamos a presentar una fase de contraargumentos con su conclusión. Y una cosa que podemos hacer fácilmente es utilizar los contraargumentos como primera postura que nosotros pensemos, que nosotros escribamos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver, vamos a regresar acá. Por ejemplo, tenemos la fase de argumentos, es lo que yo pienso, lo que yo creo, como deben de ser las cosas. Analizo los contraargumentos que pueden presentar las personas contrarias a mi manera de pensar. Las escribo, hago mi lista, mis pros y mis contras y me dispongo a empezar con mi secuencia argumentativa. En primer lugar, tomo la introducción. En la introducción tengo que presentar obligatoriamente, en primer lugar, el objeto de controversia. ¿Qué es lo que está en pugna? ¿Cuáles son las dos maneras de pensar? Acá voy a adelantar por un poquitito. Tenemos un ejemplo. Tenemos este ejemplo que dice tumbar el bosque o presentarlo. Entonces, regresemos.
Vemos que ahí sería la introducción. Al igual que en la descripción, la introducción puede estar planteado el objeto de controversia desde el título o en su primer párrafo. Entonces, eso no importaría. Vamos a presentar, entonces las personas que lo lean ya van a saber de qué se trata, qué es lo que nosotros... Bueno, en el caso de nuestro ejemplo, vamos y venimos de vuelta para acá, tumbar el bosque o preservarlo, ya sabemos que el objeto de controversia sería ese. Bueno, hay que cortar los árboles, sí o no. Entonces ya pasamos. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que no. Supongamos, nosotros vamos a pensar que no. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos los pensamientos de las personas que piensan que sí. Y una estrategia que puede ser muy útil es, justo después de la introducción, cuando empecemos el planteamiento de argumentos y contraargumentos, iniciar con los argumentos contrarios a lo que nosotros pensamos, o sea, con los contraargumentos. En este caso, si nosotros pensamos que no hay que botar el bosque, que no hay que botar los árboles, entonces nosotros podemos empezar presentando una idea, presentando las ideas que plantean aquellos que piensan que sí hay que votarlo. ¿Por qué? Tal vez a nosotros lo que más nos interesa es convencer a las personas que piensan contrario a nosotros. Entonces, tenemos una seguridad mejor que vamos a captar su atención si en el principio ellos van a ver como fase inicial, van a ver su manera de pensar. Eso va a captar su atención y va a ayudarnos a que terminen de leer el texto que nosotros escribimos. Después ya vamos con nuestras argumentaciones y votando poco a poco lo que piensan ellos. Luego después podemos poner otro argumento que va a favor de la tala de árboles o de botar los árboles y ya luego ir también nosotros presentando nuestros propios argumentos en contra de ello. Vamos a ver, para que todo esto se facilite, lo mejor es la práctica. Así que vamos a ver en un punto práctico dónde está, cómo se desarrolla esto. Vemos aquí, en primer lugar, tenemos aquí ya estamos presentando como una introducción general, dice, presentando también el punto de controversia y en qué radica la controversia, aunque ya lo habíamos presentado en el título a manera de pregunta. Dice, nuestra comunidad está viviendo una época en la cual las exigencias económicas se hacen sentir de una manera más aguda que hace algunas décadas. El avance tecnológico ha impulsado el consumo de productos que antes ni siquiera se pensaba en ellos en nuestro medio. Para tener acceso a estos productos necesitamos echar mano de nuestra única fuente de riqueza, nuestra tierra. ¿Cómo explotarla de manera más rentable? Ahí están lanzando una primera pregunta que ya despertaría el interés de aquellos que sí quisieran votarlo, porque diría, bueno, están hablando de explotarla, probablemente si quieran extraer la madera, pero lo quieren hacer de la manera más rentable. Entonces ya captamos su interés. La tala del bosque es nuestra única posibilidad de renta, también está planteado como pregunta. Vamos a ver qué se responde. Encontramos aquí, en primer lugar, si se dan cuenta, encontramos un contraargumento. Y dice, algunas personas piensan que aumentando las áreas destinadas a la producción vamos a lograr rentabilidad, pues podemos plantar más. Bueno, entonces la persona que escribió este texto se puso a buscar cuáles eran las razones que las personas de pensamiento contrario a él proponían para sí botar los árboles y sí desbaratar el bosque. Veamos ahora qué argumento pone. El argumento.
Ahora, esta alternativa implica necesariamente la tala de nuestros bosques, lo que es además deseado intensamente por ese grupo. O sea, piensa que hay grupo que realmente desea la tala del bosque. Veamos ahora un contraargumento. La madera de ley se le ha llamado, este es un artículo brasileño, entonces madera de ley se le llama allá a la madera que se puede cortar bajo un permiso. Se tramita un permiso y entonces ya se puede talar determinada cantidad de bosque. Entonces aquí inicia. La madera de ley, según algunos, tiene buena salida. Buena salida sería como buena venta, además de un altísimo precio en el mercado. Consiguientemente, su venta podría traer beneficios para toda la comunidad. Ya vemos ahí algo que dice alguien que está en contra de nuestra postura, que es no botar el bosque. Ahora veamos un argumento. Estas personas olvidan, entre otras cosas, que cortando nuestros árboles ponemos en peligro nuestras propias vidas. Pensemos un poco antes de precipitarnos por esa vía. Desde nuestros ancestros más antiguos, el bosque es un elemento esencial de nuestra vida y de nuestra cultura. No podemos olvidar que gran parte de nuestros medicamentos provienen de plantas medicinales. Nuestra alimentación depende en cierta manera de la vida animal que existe en nuestros bosques. Muchos de nuestros ritos están relacionados con la naturaleza. Aquí ya vemos el presenta, bueno, varios puntos: alimentación, comida, ritos, cultura. Todo eso se pierde si se pierde el bosque. Vemos aquí, presenta la conclusión. Es verdad que necesitamos encontrar formas de producción más compatibles con las exigencias de los tiempos actuales. Es evidente que necesitamos aumentar la productividad de la plantación, pero para ello no es necesario tumbar el bosque. La productividad podría aumentarse en gran medida con la aplicación de tecnologías simples y eficaces. Pensemos, por ejemplo, en el cultivo de lombrices para la producción de tierra vegetal. Algunos estudios han puesto en evidencia que la tierra vegetal producida por la lombriz constituye una manera orgánica que no solo sustituye al fertilizante químico, sino que también mejora a corto plazo la calidad de la tierra. Por todo esto, invitamos a nuestra comunidad a buscar nuevas alternativas, buscar nuevas formas de producción sin recurrir a la tala del árbol. Preservemos nuestro bosque. Aquí es donde al final de un argumento propio, en la conclusión, siempre, al finalizar la conclusión, debemos incluir un argumento a favor de nuestro pensamiento y cerrarlo con un enunciado a manera de un mandato convincente. Preservemos nuestro bosque, en este caso. Invita a todas las personas que lean esto a participar en preservar el bosque y a olvidarse de talar y de todo eso, sino que buscar económicamente otras formas más viables para obtener beneficios que la tala del bosque. Muy bien, entonces veamos a continuación. Encontramos aquí un artículo que salió publicado en el periódico que plantea un tema también que es polémico: un planeta sobrepoblado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, habla de la diferente manera de pensar, unos que plantean el control de la natalidad y otros que están a favor de que las personas puedan tener todos, muchos hijos, todos los que quieran, sin tener un control de natalidad. Entonces, vemos que es un punto polémico que puede presentar las características de un texto argumentativo. Entonces, en nuestra diapositiva, en nuestro folletito, encontramos
varias preguntas al respecto, preguntas que les invito a responder analizando la teoría que está, leer el folleto y comparar los elementos que debe de tener un texto argumentativo con este artículo publicado en el periódico. Bien, con esto damos fin a nuestro tema de hoy, género descriptivo y argumentativo. Nos encontraremos próximamente para el abordaje de otro tema en el área del lenguaje.